Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Registros de Cáncer, clave para la investigación y la prevención. Este webinar estará moderado por la magíster Tatiana Vidaurre Rojas. Ella es médica, oncóloga e investigadora, así como jefa de gestión de la investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nuestro expositor, el magíster José Luis Rojas, será presentado por nuestra moderadora a continuación. Bienvenidos a todos una vez más. Muchas gracias por la introducción, un saludo especial a todos los que están conectados. En este marco también del Día Mundial contra el Cáncer, un importante tema que se va a presentar el día de hoy, que son los registros de cáncer. Y para eso hemos invitado al doctor José Luis Rojas, docente del programa de la maestría de docencia e investigación en oncología, y también un experto especialista en registro de cáncer que ejerce el rol de director ejecutivo del Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bienvenido, doctor José Luis Rojas, un gusto estar en este webinar y adelante. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a todos por la invitación. Un gusto de poder compartir unos minutos. Y bueno, sin más preámbulos, si les parece, empezamos. Bien, unos minutos nos pidieron poder conversar sobre los registros y su rol en la investigación y en la prevención. Así que les voy a contar un poquito de la historia en estos minutos, pero antes de eso es importante entender qué es un registro de cáncer. Y en realidad, básicamente nosotros tenemos tres tipos de registros, de los cuales dos están funcionando con mayor, tiempo y también con mayor grado de desarrollo, que son los registros hospitalarios y los registros poblacionales. ¿Qué es un registro de cáncer? Es una forma de poder nosotros tener en claro los casos existentes, los tipos de estos casos ocurrentes, en qué momento están ocurriendo, en dónde, y eso nos permite entender algunas medidas epidemiológicas para poder tomar ciertas decisiones, y al mismo tiempo nos va a permitir saber qué es lo que estamos haciendo por estos pacientes y ver los indicadores que generalmente son de gestión hospitalaria. Entonces, los registros hospitalarios están orientados a poder nosotros documentar lo que pasa con los pacientes que llegan a una institución. Por ejemplo, hablemos de un hospital, donde veríamos en un registro de cáncer hospitalario cuántos pacientes estamos atendiendo por año, cuántos nuevos hay, de qué tipo son, de dónde están proviniendo, en qué momento se les hizo el diagnóstico, en cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo tardamos en iniciar el tratamiento, cuál es la sobrevida. Son indicadores que nos van a hablar un poco de cómo está funcionando la institución prestadora de salud en cuanto a la respuesta al paciente, ¿no? Y estos registros nos permiten entender qué está pasando y nos va a también permitir comparar una institución con otra y ver su performance o su rendimiento. En cambio, los registros de patología van a ser mucho más, digamos, detallados en cuanto a la morfología, al tipo de cáncer, pero la dificultad está en que tienen una cobertura mucho menor. No todos los pacientes tienen un diagnóstico morfológico, sino que este diagnóstico podría ser simplemente clínico, porque ya no hacemos medidas invasivas, no es necesario hacer una investigación mayor. Tal vez el paciente ya está en una condición en la cual no vamos a hacer un tratamiento con intención curativa, y entonces ya no hay que hacer más daño en el paciente, sino más bien mejorar su calidad de vida, y eso implica que no vamos a profundizar más allá en el diagnóstico porque ya las condiciones no son las adecuadas para ello. Entonces podría ser que no tengamos una cobertura completa, pero en los casos en los que sí hay un diagnóstico con muestras de anatomopatología, entonces vamos a tener una casuística mucho más detallada. Y tienen otro objetivo. Pero
También existen los registros que le llamamos de base poblacional, porque estos tienen como intención conocer la incidencia y la mortalidad a partir de tasas. Es decir, queremos saber cuál es el riesgo de que ocurra cáncer en una población determinada, en un tiempo determinado, o cuál es su riesgo de morir por cáncer en un periodo y en un lugar determinado. Entonces son, como verán, diferentes cosas. El registro hospitalario está enfocado a indicadores de gestión hospitalaria. El registro de patología está más orientado a tener una mayor profundización sobre la casuística de aquellos casos que se han podido investigar profundamente. Y los registros de base poblacional lo que pretenden es entender qué pasa en la población y cuál sería su riesgo de enfermar o su riesgo de morir por cáncer. Entonces, eso hacen los registros, nos dan información para que nosotros podamos, como dice el título de esta charla, hacer investigación o hacer prevención. Y en ese sentido, yo les quería comentar que hace ya en esencia un registro poblacional. Sistemáticamente va a procurar informarse sobre todos los casos que ocurren en un lugar definido y en un tiempo también definido. Con esto se calcula la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad. El sinónimo de tasa de incidencia es riesgo de contraer cáncer o de hacer cáncer en una población, y el sinónimo de tasa de mortalidad es riesgo de morir. Entonces, estas medidas epidemiológicas se pueden extraer cuando uno tiene un estudio de un registro de cáncer de base poblacional. ¿Cómo trabajan? Estos registros buscan información en todas las fuentes posibles en donde se haya podido confirmar el diagnóstico, y esto tiene que ser en un centro especializado, en un centro que hace las pruebas o tiene los profesionales para poder hacer el diagnóstico. No es por sospecha que se incluye, sino es por diagnóstico confirmado, idealmente con una evidencia, y si no, clínicamente por un profesional experto, ¿no? Y luego nosotros estaríamos viendo adicionalmente cuál es la carga de enfermedad, cuál es el, digamos, el impacto que tiene esta enfermedad en la población, ¿no? Y entonces la investigación viene después porque ya nosotros vamos a buscar cuál es la etiología, los factores de riesgo, se va a poder hacer investigación de varios tipos, planificar las acciones, las intervenciones que se van digamos, a escoger para impactar en la población, y también el impacto que habría de estas mismas intervenciones en cuanto al manejo y el control del cáncer, ¿no? Entonces, esto en esencia es lo que nosotros vamos a estar procurando hacer con la información que nos va a dar un registro de cáncer de base poblacional. Un ejemplo para nosotros ver cómo se representa esta información es cuando nosotros entramos a la página web de Globocan, que está en la OMS, y la información que se utiliza aquí, el insumo es el que provee, en este caso, el registro de cáncer de Lima Metropolitano. Y podemos ver pues que en nuestro país, ¿no? Estamos en una, digamos, intermedio en la cantidad de riesgo, en el valor del riesgo para hacer cáncer. La tasa de incidencia es una medida estandarizada que se expresa por cada 100.000 habitantes en un lugar determinado. Y eso nos permite comparar ese valor entre los diferentes países. Y uno mira aquí, solo por colores, uno dice que en el Perú el riesgo de contraer cáncer es menor al riesgo que hay en los Estados Unidos o Canadá, por la intensidad del color, ¿no? La degradación que vemos acá en la matriz. Pero nuestro riesgo es mayor que en algunas ciudades o algunos países, perdón, del África, ¿no? O del Asia. Si es que nosotros vamos a ver cuál es la cifra de Perú para el riesgo, entonces estamos viendo que es de 173.8 por cada 100.000 habitantes por año. Este valor se ha calculado para el año 2022 y es una estimación en base a información de años previos. Entonces se hacen algoritmos para poder tener una idea y comparar cuál sería el riesgo entre cada país. Y así como vemos el riesgo de contraer cáncer, cualquier tipo de cáncer en general, podemos ver el riesgo para mortalidad. Y en esta gráfica lo que vamos a ver que el Perú también está más o menos a media tabla. Y el riesgo para morir por cáncer en el Perú
es similar al riesgo de morir en cáncer en Estados Unidos, pero ojo, recuerden que en Estados Unidos el riesgo de contraer la enfermedad era mucho mayor, pero el riesgo de morir es similar. Entonces, lo que vemos es que probablemente hay algunas intervenciones que están haciendo que ya estos dos valores que estamos viendo para estos dos países nada más tengan resultados diferentes por probablemente las intervenciones, los factores y ciertas condiciones, ¿no? Entonces yo acá veo mortalidad, igual puedo comparar con otros países y puedo decir, tengo más riesgo que en algunos de estos del sur de Asia, algunos de Europa, perdón, de África, pero tengo menos riesgo que en algunos países de Europa y menos riesgo que en algún país como Canadá de Norteamérica. Entonces, esto nos permite hacer comparaciones y nos permite entender estos riesgos de contraer la enfermedad o de morir. Si es que nosotros queremos hacer ya no estimaciones de qué es lo que pasa en este año o en años cercanos, podríamos hacer también proyecciones. ¿Cuál es la expectativa de la enfermedad? Y entonces podemos ver aquí cómo los casos nuevos para el año 2020 eran alrededor de 20 millones en el mundo, 20 millones de casos nuevos de cáncer. Sin embargo, cuando nosotros miramos al año 2040, nuestra proyección es que deberían haber poco más de 30 millones de casos nuevos en ese año. Es decir, el número de casos nuevos se viene incrementando en más del 50% de lo que nosotros calculamos para el 2020. Y esto nos permite estimar cómo el problema se va agrandando o acrecentando. Lo mismo si miramos número de fallecidos. El estimado para el año 2020 fue de cerca de 10 millones de casos en el mundo de pacientes que fallecían por cáncer. Pero cuando vemos la proyección al 2040, esta cifra se eleva en más del 60% adicional. Es decir, acá hay más de 16 millones de fallecimientos por cáncer. Entonces, esto nos da una idea, pues, del problema que representa el cáncer. Los cálculos, los registros nos permiten primero tener valores puntuales en ciertos periodos, lugares, y luego nos va a permitir hacer estimaciones y proyecciones con la información disponible. También nos permite hacer comparaciones y calcular no solamente, digamos, tendencias, también nos permite calcular razones o indicadores. Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos el comportamiento del cáncer en hombres versus el comportamiento del cáncer en mujeres. Y si usamos un valor estandarizado como la incidencia, ¿no? En cáncer de mama, obviamente, la gran mayoría de casos son mujeres, ¿no? Habitualmente. Pero en cáncer de pulmón, miren cómo la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Y en cáncer de colon y recto también, aunque la diferencia es menor que en cáncer de pulmón. Y si nos fijamos en cáncer de estómago, tiene menor incidencia que cáncer de colon y recto y pulmón para ambos sexos, aunque también hay mayor incidencia en varones. Entonces, nos permite hacer comparaciones, esta se está haciendo en base a las cifras para el 2020, eh, y también nos permite ver cómo por sexo la distribución de casos de cáncer es diferente. ¿No? En las mujeres, obviamente, hay algunos cánceres que se presentan en ellas, como el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, pero, y en los varones tenemos el cáncer de próstata, ¿no? Pero hay tipos de cáncer en donde hay un predominio de en uno de los sexos, ¿no? Como el cáncer de pulmón en varones y el cáncer de colon y recto, de estómago en varones. Pero hay otros cáncer que de repente la distribución es al revés, como vemos el cáncer de tiroides, ¿no? El cáncer de tiroides es mayor en la mujer que en los varones. Entonces, esto nos va a dar una idea de a dónde apuntar con las baterías para intervenir en la prevención, en la promoción de la salud, ¿no? Esto es la intención de tener estas cifras, ¿no? Ahora, si nosotros nos fijamos no solo en la incidencia, sino en la mortalidad, vemos que en algunos casos
uno dice, pues la incidencia en el cáncer de mama es muy alta y la mortalidad no tiene la misma proporción. En cambio, el cáncer de pulmón, a pesar de estar en tercer lugar en incidencia, en su mortalidad está en primer lugar en el mundo. Y entonces acá la comparación o esta razón nos permite tener una aproximación a lo que en epidemiología a veces nosotros llamamos letalidad. O sea, cómo hay mayor letalidad, o sea, este cáncer produce más muerte que otros. En este caso, el cáncer de pulmón se ve mucho más letal que el cáncer de mama. Y este a su vez se ve que tiene mayor letalidad que el cáncer de próstata. Y así podemos comparar cada uno de los tipos de cáncer que estamos mirando. Obviamente, esta es una lista corta de los cánceres más frecuentes, ¿no? Si es que nosotros queremos ver entonces información en el mundo, la sugerencia es que revisemos la página web de Globocan, que es donde la IARC, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, publica sus resultados, ¿no? Ahora, en el Perú nosotros podemos ver información estadística sobre los casos existentes en la página web del INEI, y ahí vamos a encontrar donde dice datos, perdón, acá donde está, en estadísticas, vemos registro de cáncer, y acá vamos a encontrar información del cáncer en Lima, y también vamos a ver información de Trujillo. Pero hay 3 registros que están funcionando desde hace ya varios años en el país. Uno es el registro de cáncer de Arequipa, ¿no? Que inició recolectando información, ¿no? De la provincia de Arequipa, del departamento. Y actualmente está recolectando información ya a nivel de toda la región o departamento. Sus resultados publicados a la fecha son hasta el 2014 y nos presentan cifras parecidas a las que hemos visto en el mundo en cuanto a distribución. Sin embargo, si nos fijamos un poquito más en detalle, el cáncer de próstata presenta una mayor incidencia que el cáncer de mama. Y eso no ocurría en el mundo. Y el cáncer de cuello uterino está muy cerca en incidencia del cáncer de mama. Y eso en el mundo tampoco ocurría así. Entonces, lo que nos está diciendo esta información es que la distribución del cáncer en Arequipa es diferente a la distribución del cáncer en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener información de nivel poblacional, porque nos permite hacer las comparaciones como les mostré en un inicio, ya no solamente entre los diferentes digamos, países, sino inclusive podríamos hacer comparaciones entre las diferentes regiones. Ahora, la tasa de mortalidad, vemos cómo también tiene una distribución diferente. El que causa mayor mortalidad es el cáncer de próstata. Y luego recién vienen cáncer de pulmón y cáncer de estómago. Esto es diferente a lo que pasa en el mundo. En la mujer, ¿no? En la mujer, los principales problemas para mortalidad están en primer lugar cáncer de cuello uterino y ahí nomás cáncer de pulmón. Y esto es diferente a lo que vimos en el mundo. Otra vez, pues tiene otra distribución. Y yo quisiera que más o menos guarden un poquito esta distribución, porque cuando nosotros vamos a ver otro registro, como que es el de Trujillo, ¿no? Que es la última publicación del 2013 al 2015, lo que vemos es que la distribución es diferente. En Trujillo se reporta que el principal riesgo de cáncer en la mujer es cáncer de mama. En segundo lugar, cuello uterino y en tercer lugar, estómago. Tiene una distribución diferente. Y aquí también el cáncer de próstata es el más frecuente. En segundo lugar está el cáncer de estómago, no está pulmón entre estos 2 primeros lugares. Miren, el cáncer de pulmón aparece en quinto lugar y bastante alejado de estos 2 primeros. Entonces, la distribución es diferente. Si miramos mortalidad, también tiene una distribución diferente. Cáncer de próstata en primer lugar y ahí nomás cáncer de estómago. Y en tercer lugar ya aparece cáncer de pulmón. Y en la mujer, los 2 principales son cáncer de mama y cáncer de estómago. En tercer lugar, cáncer de pulmón y luego ya viene cáncer de cuello uterino. Miren cómo esto, a pesar de estar en el mismo país, tiene una distribución diferente en Trujillo que la distribución que nosotros vimos en Arequipa.
Y si nos fijamos en el cáncer de Lima Metropolitana, esta distribución también va a cambiar. Y esta distribución, miren, acá en Lima, lo que vemos es que en primer lugar tenemos el cáncer de mama, en segundo lugar cáncer de cuello uterino bastante lejos, y luego cáncer de estómago. En los varones, en primer lugar próstata muy, muy lejos, y después viene estómago y pulmón. Entonces miren cómo 3 registros de cáncer en el Perú tienen diferentes distribuciones de los riesgos de hacer enfermedad oncológica y también del riesgo de morir por cáncer. Entonces, imaginen que nosotros nos fijáramos en solo una cifra y pensaríamos que así funciona todo el país, y no es así. Los factores de riesgo son diferentes, por tanto, el comportamiento de la enfermedad también es diferente. Si es que nosotros vemos mortalidad, ¿no? Que tenemos cáncer de próstata en primer lugar, luego cáncer de estómago y cáncer de pulmón. Y en la mujer, primero mama, segundo estómago, y en tercer lugar tenemos pulmón y cuello uterino, muy cerquita, perdón, ahí entre los dos, ¿no? En tercer, cuarto lugar, los dos muy, muy cerca. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros podríamos decir? Bueno, los registros de cáncer nos permiten hacer esas comparaciones, y el registro más antiguo que hemos estado viendo es el registro de Lima. La primera publicación es para el periodo del 68 al 70, la segunda es del 90 al 93, la siguiente es del 94 al 97, y las publicaciones más actuales terminan ya en el año 2015. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos ir viendo cómo cada publicación, además, en el tiempo, presenta cambios en las cifras. Y voy a presentarles un poquito más en detalle el registro de Lima para tener una idea de qué cosa quiere decir eso. Miren, si yo me fijo la distribución de cáncer por sexo, uno diría, bueno, acá abajo, en mujeres, más o menos 38.000 casos para estos 3 años, de 2013 a 2015, y en varones, 31.000 casos nuevos. Eso quiere decir que hay un poco más en mujeres que en varones. Pero si veo la distribución en grupos de edad, miren, de 0 a 14 años no hay mucha diferencia, mayores de 65 tampoco entre hombres y mujeres, pero en el grupo de la edad adulta, entre 15 y 64 años, miren cómo el número de casos nuevos de cáncer en la mujer es casi el doble del número de casos nuevos de cáncer en el hombre. Y acá hay una diferencia importante. Entonces, cuando nosotros miramos la información en cáncer, no solo es mirar, bueno, digamos, todo en grupo, cuál es el riesgo, sino que deberíamos estar pensando en que la distribución cambia con la edad, cambia con el sexo, como estuvimos viendo ya hace poco. Y en el tiempo, también la distribución va cambiando. Miren cómo aquí nosotros podemos ver que el cáncer de próstata comenzó a incrementarse en su incidencia. Ojo, esto no es solamente porque aumentan los casos, sino porque también aumenta, digamos, la capacidad diagnóstica, aumenta la posibilidad de que un varón acuda a evaluarse y le hagan el diagnóstico, ¿no? Y entonces la capacidad de detección hace que también se incremente estas cifras, ¿no? Otros cánceres, como el cáncer de estómago, en el tiempo ha ido disminuyendo un poco. En algunos casos, como el cáncer de pulmón, esta disminución es un poco menor, pero disminuyendo al fin en el tiempo. Pero otros cánceres también se han incrementado, no a la velocidad del cáncer de próstata, pero se han incrementado, como el linfoma aquí en color oscuro y el cáncer de colon en un fondo celeste. Entonces, podemos ver cómo la tendencia o el comportamiento de cada uno de los tipos de cáncer va cambiando también en el tiempo. Lo mismo pasa cuando evaluamos mujeres. Miren, cáncer de mama se incrementa, cáncer de cuello uterino disminuye en el tiempo. Ojo, no es solo que aumentan los casos porque hay más casos, el riesgo aumenta, ¿no? Sino también por nuestras capacidades de detección, y tiene mucha relación a veces con el financiamiento, la accesibilidad y una serie de factores que no son solamente que aumentan o disminuyen los casos, ¿no? En el caso concreto de la mujer, es importante ver cómo aparece el cáncer de tiroides como muy frecuente y se viene incrementando a una velocidad importante también, ¿no?
Entonces esto nos permite ver una distribución además geográfica. En los varones en Lima, miren cómo de manera concéntrica, mientras más al centro de Lima metropolitana, mayor riesgo, va disminuyendo en anaranjado alrededor, va disminuyendo en amarillo alrededor, y las cifras más bajas están en la periferia de Lima metropolitana en color verde. Estas cifras ya están estandarizadas para poderse comparar. Entonces no es que hay más gente o menos gente, simplemente que lo que podemos entender es que los factores podrían estar asociados a algunas condiciones sociodemográficas que tienen que ver con dónde reside uno. Y por eso, mientras más al centro, mayor riesgo. Este gráfico para hombres se parece muchísimo al gráfico de mujeres, ¿ven? Si yo voy a avanzar, ¿cómo es que se logra esta información? Uno diría, pues claro, en esta época de la informática y la computación, todo viene directamente de la computadora. Bueno, sería que se fuese el trabajo. Pero el trabajo es como lo ven acá con cada uno de estos especialistas que recogen la información desde cada una de las historias clínicas. Y esta información tiene que ver con la calidad del dato que vamos a utilizar para confirmar el diagnóstico. Y esto es la historia clínica. Claro, mucho de nuestro sistema está en papel. Estamos migrando a lo que es los sistemas informatizados, pero es una transición y por eso es tan importante que la calidad del registro de información sea buena para que cada vez este trabajo manual vaya convirtiéndose en un trabajo ya sistemático. Si nosotros miramos estos registros, cómo han evolucionado en el tiempo, podemos ver que Lima Metropolitana tiene esos registros que le mostré, ¿no? Tiene, digamos, el más antiguo y está en este momento recolectando información para el periodo 2016 al 2020. Y tendríamos 11 años de casos de cáncer que se podrían reportar. Y Lima tiene más de 10 millones de habitantes, más de 70.000 casos nuevos en cada uno de estos dos periodos. Y eso nos dice, pues, en realidad, que es una gran población. El registro de Lima es el segundo registro más grande en el mundo de cáncer. Entonces es un esfuerzo importante. Miren, Trujillo tiene un periodo en el cual recolectó desde el 84 hasta el 2002 de manera interrumpida casos, ¿no? Esto fue un gran esfuerzo del doctor Albuja. Y luego de un paréntesis, ¿no? Un vacío, se registró de 2013 al 15, se volvió a publicar información, es el que les mostré, y actualmente están recolectando datos del 2016 al 2020. Arequipa viene recolectando información con el gran esfuerzo del doctor Medina desde el año 2002 hasta el 2014 se ha publicado, y en este momento están en la etapa final de la recolección de información del 2015 hasta el 2022. Entonces, miren cómo los registros nos van a permitir mapear lo que pasa en el país, ¿no? Lima al centro, Trujillo al norte, Arequipa al sur. Pero también hay dos registros nuevos. Uno en realidad Cajamarca, que tuvo, digamos, una publicación de un año, el 2001, pero ha retomado y en este momento están recolectando información del 2020 al 2022, como también Junín, ¿no? Entonces, nosotros podríamos estar teniendo una visión un poco más clara de lo que pasa en el país, no solamente de la costa, también ahora de la sierra, del norte, del centro y del sur, ¿no? Cuando nosotros vemos las comparaciones, miren, Lima, Trujillo y Arequipa, en este orden, como en mama hay diferencias, en cuello uterino hay diferencias, en estómago también, pero miren, en tiroides, como hay mayor riesgo en Lima, colon, pulmón, y así vamos a ver que por localización hay una distribución que puede variar ligeramente, pero en algunos casos el cambio es importante. Miren cómo pulmón se diferencia claramente las cifras de Arequipa de las de Trujillo y Lima, ¿no? Entonces, si yo veo en varones una situación similar, ¿no? O sea, las tasas de incidencia son diferentes también, ¿no? Entonces, las comparaciones son posibles cuando tenemos más información. Y entonces, el esfuerzo en este momento y desde que se implementa la ley del cáncer ha sido en fortalecer esos tres registros que ya existían y venían publicando información
que están en La Libertad, que es el Trujillo, Lima y Arequipa. Se implementaron ya 2 nuevos registros, Junín y Cajamarca, que están en etapa de recolección. Junín aquí, Cajamarca, bueno, al revés, Junín aquí, Cajamarca acá. Y se han hecho los esfuerzos para que Loreto, Piura, Cusco y San Martín también desarrollen registros de cáncer de base poblacional. En este momento, Loreto y Piura ya tienen su normativa lista, están en la etapa en que deben de consolidar su equipo de trabajo para poder iniciar la recolección de información. Cusco y San Martín han sido sensibilizados sobre lo que es un registro de cáncer de base poblacional, pero todavía está pendiente que se desarrolle el marco normativo y luego después la implementación del equipo, ¿no? Entonces, les he contado un poquito, ¿no? Los resultados, cómo estamos en el país, a dónde se quiere ir. Aquí vemos el equipo del Comité de Registro de Cáncer de Base Poblacional de Trujillo Metropolitano, y aquí tenemos el equipo de Lima Metropolitano, ¿no? Dos de los 3 registros que tienen bastante antigüedad y que esperamos pues que en el más breve plazo tengamos nuevos resultados. Ok, entonces... Muchas gracias, doctor José Luis Rojas, por la brillante presentación. Un tema sumamente de importancia en la prevención y control del cáncer y que es parte de la forma como podemos medir los resultados de las intervenciones para mejorar, ¿no? La prevención y la atención oncológica integral, no solamente en una ciudad, sino en los países a nivel global. Entonces, esto es un sistema global que nos ayuda a entender también cómo se mueve el mundo en esta lucha contra el cáncer. Habían una pregunta, me parece, José Luis, Sí. que dice, ¿existiría subregistros y duplicación por las referencias de otras regiones de los casos nuevos de cáncer cuando estás, por ejemplo, en el registro de Lima Metropolitana, o en el de Trujillo, de Arequipa, o Cajamarca, o Junín, ahora que está empezando? Sí, es interesante la pregunta porque parte del método que existe para estos registros poblacionales es precisamente evitar la duplicidad. Entonces, pongamos el ejemplo, estamos trabajando con Cajamarca ahora. Y uno dice, hay pacientes, como esto es de la región de Cajamarca, son de los residentes allá, ellos han recolectado todos los pacientes que se han identificado en la región, pero estamos coordinando en qué pacientes de repente han venido a atenderse al INEM o al IREN Norte y ellos no los han detectado porque no han pasado por su sistema. El paciente de frente se fue a Trujillo o de frente se vino a Lima y no tuvo atención en Cajamarca. Entonces, esos casos nosotros estamos buscándolos para que se incluyan en sus estadísticas. ¿Qué pasa con un paciente que está en Cajamarca y luego viene a Lima, que es atendido en Cajamarca y luego viene a Lima? Nosotros en Lima no lo consideramos en el registro de Lima Metropolitana porque es un paciente que reside en Cajamarca. Nosotros hacemos el estudio sobre los residentes, por eso tiene una cobertura geográfica determinada, bien acotada, ¿no? Entonces, en todos los registros poblacionales, el ámbito geográfico se marca por el lugar de residencia. La regla dice que es que ha residido en ese lugar los últimos 6 meses a la fecha del diagnóstico, ¿no? Entonces se hace un trabajo de coordinación, de identificación, para que no haya duplicidad entre los diversos registros. También se hace en el tema local. Por ejemplo, nosotros podemos ver un paciente que se atiende en el INEM y se atendió en el Rebagliati y tal vez se atendió también en una clínica, en la clínica Delgado. Entonces, podemos encontrarlo en los 3 lugares, pero lo que se hace es se identifica al paciente y se considera como caso único con la fecha más antigua en donde se inician los síntomas, ¿no? Entonces, siempre hay que evitar exactamente lo que pregunta David, que es la duplicidad, ¿no? Bueno, creo que la calidad de la data es clave
Por eso es que este tipo de información es sumamente auditada, es auditada por especialistas que vienen a visitar los registros y verifican si la información es confiable y hacen esos análisis para poder incorporar al sistema global. Y también, si nuestros datos son de alta calidad, se pasan a las publicaciones internacionales, que son Five Continents. Entonces, si un registro trabaja muy bien, como que sus datos no solamente son publicables, sino son ingresados de una manera, catalogándolo como dato confiable, que pueden ser parte del análisis, para monitoreo del control del cáncer a nivel global. Y eso siempre ha sido sumamente importante porque se tiene que mantener esa especialización en los registros de base poblacional, y que tiene que ser gente que sea dedicada a ese tipo de análisis, profesionales, que realicen esa actividad de manera, digamos, con excelencia académica, de manera técnica y con la experiencia y la trayectoria de convivir, ¿no?, en este mundo de la oncología. Quizás, doctor, José Luis, si podemos explicar, cómo nos estamos organizando en esta lógica de la red de registro de cáncer y cómo estas plataformas tienen, esta parte educativa, ¿no?, y de investigación a través de grupos colaborativos, ¿no?, que hacen este intercambio científico y se visitan las diferentes, instalaciones, de los hospitales o de las instituciones referentes, ¿no?, en el mundo. Sí, en realidad hay una articulación constante, ¿no? O sea, hay visitas periódicas, por ejemplo, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer a los registros que han sido formados, ¿no?, por ellos mismos, como son los tres más antiguos, ¿no? Lima, Arequipa y Trujillo, y ahora que tenemos dos nuevos registros que están por producir sus publicaciones como Cajamarca y Junín. Entonces, la idea es que esta red exista de registros poblacionales por la calidad que necesitamos de la información, para que sea comparable, ¿no? Si tenemos un registro de buena calidad y uno de mala calidad, en realidad no es comparable. Y los criterios que nosotros seguimos son los criterios internacionales. Entonces hay capacitaciones continuas, o sea, algo que a veces, de repente los que estamos más en el tema conversamos mucho es, eh, registrar cáncer no es como registrar otras enfermedades, ¿no? Uno dice, voy a registrar casos de dengue. Entonces uno registra el caso de dengue con todas las dificultades que eso implica. Pero cuando registramos cáncer, no estamos registrando una enfermedad, son muchísimas enfermedades. Y cada una tiene características diferentes para el diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto, la dificultad en la clasificación, la identificación es mayor, ¿no? Entonces, por eso es que, como decía la doctora Vidaurre, existe una necesidad de que estén en capacitación continua, ¿no? Y ese nivel de exigencia existe para estos registros. No sé, Tatiana, si podemos responder, hay varias preguntas que están en Y ahí la están las preguntas, plataforma. se podría responder. Sí, entonces, eh, voy a partir por David, que había hecho una pregunta, repregunta y dice si es importante el estadiaje, ¿no? Y que en el Cusco la mayoría no tenía ese dato y cómo se estaría tomando el diagnóstico definitivo. A ver, el estadiaje es importante y la gran dificultad que nosotros hemos observado es que no siempre se coloca y no se tiene la información completa. Entonces, esa es una gran dificultad que hemos encontrado nosotros para el registro poblacional en el país, en el Perú. Entonces, si un paciente no está estudiado completamente, no se puede estadiar. Se sabe que es un tipo de cáncer, pero no se tiene el estadio. Y no es que hacemos un estadio aproximado, sino es el estadio definitivo y claro, al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Esa es la idea. Entonces sí, efectivamente es una dificultad. Es más sencillo hablar de estadiaje por institución. Y entonces cada institución sobre los pacientes que está atendiendo dice en qué estadio clínico están. Pero
Sí es un tema pendiente que manejamos a nivel país porque no está necesariamente bien clasificado o catalogado, ¿no? Angélica consultaba si como método de registro poblacional se toman periodos largos, si pueden ser periodos cortos. En realidad, se conversa mucho sobre la posibilidad de avanzar, ¿no? Año a año, ¿no? Quisiera tener el registro del año pasado listo, pero el cáncer a ver, tiene ciertas singularidades. Primero, que para poder nosotros tener el diagnóstico no necesariamente lo tenemos pronto. A veces el estudio final y la clasificación final puede tardar un tiempo. Es más, el paciente puede ya estar en cierto grado de tratamiento, ¿no? Manejado, pero la precisión diagnóstica se va logrando en el tiempo. Lo segundo es que tenemos un sistema que está, digamos, de alguna manera fragmentado. Entonces, tenemos que ubicar la información en varios lugares para saber si efectivamente aquí fue el caso índice o inició antes, tenía un periodo anterior. Y entonces, eso implica una dificultad. Y en Lima, por ejemplo, la dificultad más importante es el volumen. Estamos hablando de más de 10 millones de habitantes. Nosotros estamos revisando para el periodo del 2010, perdón, del 2016 al 2020, estamos revisando una por una aproximadamente unas 400.000 historias clínicas y esperamos encontrar más de 100.000 casos probablemente para la siguiente publicación. Entonces, imagínense el volumen de información que se está manejando. Entonces, esas son dificultades que son operativas, logísticas, pero que conducen, digamos, a estos tiempos. Ahora, estamos en los tiempos internacionales porque en el mundo esta información hasta el 2020-22 debe estar siendo publicada en la página de la web de la YAD y luego CAN, probablemente el 2028, ¿no? Entonces, estamos más o menos en los tiempos y esa es un poco la intención, ¿no? De todos poder estar alineados, ¿no? Periodos más cortos se puede hacer, pero en realidad como cuando uno hace un análisis de la información, si estamos en el 16 al 20, por ejemplo, vamos mirando información del 15 para validar con el 16 y vamos mirando información hasta el 21 para poder validar la del 20, porque a veces el caso se confirma después o se confirma un poco antes. Entonces, todo eso se hace como ejercicio, ¿no? No se estiman periodos muy cortos, a veces son periodos de 3 años, 4 años, decidimos nosotros 5 años, ¿no? También Angélica preguntaba si el caso 1 se toma por síntomas en el paciente o el diagnóstico patológico confirmado. Para José, ¿Sí? de repente me gustaría complementar el Claro. tema de los tiempos, ¿no? Es que todo lo que mencionaste es súper importante, pero además yo creo que hay que resaltar que se contrasta con el diagnóstico patológico. Entonces no es solo una notificación, sino es revisión muchas veces de los estudios patológicos, porque lo que tienes que asegurar es que realmente el cáncer sea como lo han reportado. Muchas veces puedes reportar cáncer de hígado, por ejemplo, y te vas a la patología y es una metástasis de un cáncer de pulmón. Entonces, eso es lo que es el análisis de la calidad de datos y eso lo tienen que hacer especialistas, ¿no? Por eso y toma esos tiempos también. Correcto, sí, sí, efectivamente. Ah, en la siguiente pregunta era sobre el tema si se usa los síntomas o el diagnóstico patológico confirmado. Eh, Nosotros consideramos, dependiendo de los registros que estemos mirando, las dos fechas, pero va a depender cuál es el objetivo. No es lo mismo el registro hospitalario que el registro poblacional. O sea, lo importante es que se declare en la metodología cuál es la fecha de incidencia que se va a utilizar, ¿no? Nosotros para el registro poblacional, en Unión Metropolitana, usamos la fecha a partir de la cual se tiene evidencia que había cáncer, desde el inicio de los síntomas iniciales, ¿no? Pero cuando hablamos de los registros hospitalarios, estas fechas están más asociadas normalmente, por ejemplo, llega al hospital y la fecha es desde que llega al hospital, ¿no? Otros se toman, por ejemplo, nosotros para el registro hospitalario del INEM, tomamos la fecha de confirmación histológica. Entonces tenemos en la fecha de la biopsia, en la fecha de la anatomía patológica, también la utilizamos para otros reportes.
Entonces, va a depender de en qué indicador o en qué publicación se está reportando, se utilizan las diferentes fechas, ¿no? Y tienen diferentes objetivos, ¿no? Por eso es que también a veces hay diferencias, ¿no? Sí, pero en términos generales, para no confundirlos, lo Mm, que el cáncer se diagnostica con el diagnóstico patológico. claro. Esa es la fecha de diagnóstico, cuando tienes la primera resultado de patología. Incluso por eso es que si hablas de las aseguradoras y todo el tema de cuándo es la cobertura, se cobertura desde esa fecha porque es el diagnóstico del paciente. No importa el diagnóstico definitivo, basta que sea el diagnóstico cáncer, esa es la fecha, eh, digamos, que se determina incluso para los estudios de investigación, estudios clínicos, translacionales. Y eso es sumamente importante porque a veces se pueden hacer aproximaciones, pero lo que importa es diagnosticar celularmente si se trata de cáncer o no. Hay que hacer todo ese esfuerzo siempre para poder asegurar que el paciente tenga el diagnóstico correcto, ¿no? Muchas veces uno piensa clínicamente que es un tipo de cáncer y resulta siendo otro con el resultado de la patología. Y justo sobre ese tema, un criterio de control de calidad es qué porcentaje de los diagnósticos que se han incluido en un registro tienen confirmación histológica, ¿no? Entonces, cuando uno tiene muchos diagnósticos clínicos, entre comillas, eso ya le quita calidad a la información. Y por eso es que el esfuerzo siempre es encontrar la patología, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, es una búsqueda activa de la información existente. Entonces, hay que encontrar de una u otra manera la evidencia de la confirmación histológica, ¿no? Sin embargo, va a haber casos en los cuales esa confirmación no existe, no porque no se quiso, sino simplemente porque ya no se hizo, ¿no? Un cáncer sistema nervioso central, uno tiene una confirmación clínica y a veces ya no se hace un esfuerzo mayor, ¿no? Pero eso es un porcentaje menor, un porcentaje bajo, ¿no? Entonces eso es lo que se debe mantener en los registros, ¿no? O de repente incluimos casos a partir de los certificados de defunción. Entonces eso tiene que incluirse, sí, pero no puede ser una cantidad mayoritaria, ¿no? Sino es un porcentaje muy pequeño que contribuya, digamos, a encontrar esos casos que de repente no se diagnosticaron adecuadamente en un principio o no se encontraron en otras fuentes, ¿no? Sí es un proceso así detallado, ¿no? Y Jimmy hace un comentario, ¿no? Y se pregunta sobre la opinión del subregistro de algunos cánceres, como por ejemplo el cáncer de cervix, sabiendo que, sin embargo, está muy relacionado a determinantes sociales y que hay muchas zonas con extrema pobreza. En realidad, el cáncer de cuello uterino es el cáncer de probablemente mayor acceso después del cáncer de piel, ¿no? Y entonces la dificultad diagnóstica está dada de repente por, digamos, la accesibilidad de la población, por factores socioeconómicos, como menciona, y varios de estos factores, ¿no? Al momento de registrar los casos, lo que nosotros buscamos es la evidencia. Entonces, la evidencia, como le decíamos, pasa por esos exámenes, pero a veces las conversaciones dicen, pero si ya el médico le puso, ¿no? Que es cáncer de cuello uterino en la hoja GIS, ¿no? Y una de las conversaciones o los argumentos que tenemos es que el llenado de la hoja GIS tiene otro objetivo, ¿no? La precisión diagnóstica en esa línea de la hoja GIS es bastante baja, ¿no? Entonces nosotros no podemos confiar y a veces hay un sobreregistro, ¿no? Y a veces hay un subregistro, ¿no? Entonces, nosotros por eso en estos esfuerzos, en estos estudios, lo que hacemos es recurrir siempre a la evidencia. Nosotros tenemos que revisar toda la historia, o sea, no usamos los registros que me dicen los reportes, usamos la historia clínica para evaluar si efectivamente era un caso o no era un caso, ¿no? No sé si Y además, yo creo que los subregistros han cambiado en los últimos años. Antes de las intervenciones sanitarias, teníamos el año 2012 42.000 casos nuevos de cáncer.
ahora tenemos 72.000 casos nuevos de cáncer. Es decir, que la población escondida de antes, que no los registraba, porque no había acceso a los servicios, o había poca oportunidad para que un paciente sea coberturado o acceda a los servicios oncológicos, ha cambiado. Entonces ahora estos cambios en los reportes que han subido rápidamente de 42.000 a 66.000 en el tiempo de la intervención del plan de cáncer, eso ya cada vez el incremento es menor, ¿no? O sea, de los números de casos. Eso significa que va a llegar un momento que llega a un plató, porque ya tenemos en todo el sistema prácticamente atendiendo a todos los pacientes con cáncer. Entonces, así es más fácil y se va a registrar y vamos a tener la población total en los registros de cáncer, tanto poblacionales como hospitalarios. Este, Justo la creo que oportunidad, el resultado va a ser más cercana, ¿no? Porque si tenemos todo mejor registrado, obviamente se puede acceder a esa información más rápidamente, ¿no? no sé si hay una pregunta más, em, porque creo que estamos con los tiempos, entraba el equipo de apoyo de la universidad. Sí, doctora, ¿qué tal? Bien, ya no tenemos más comentarios. Muy interesante el webinar. De hecho, estos tópicos los pueden ver, los pueden ver en la maestría en docencia e investigación oncológica, ¿correcto, doctora? Así es. El doctor Rojas es docente de la maestría. Así es. Y justamente aquí estoy compartiendo algunos alcances, porque este webinar ha sido organizado por esta maestría y ustedes estaban complementando que se necesita hacer más investigación, se necesita hacer más docencia, pero tenemos que tener esas herramientas para poder avanzar en este camino. Em, Esta información que les estoy enviando es muy general. De todas maneras, al final van a tener un enlace para poder contactarse directamente con la asesora. Pero vamos, la modalidad de esta maestría es a distancia, pero tiene componente presencial. Eso quiere decir de que una vez al mes, o sea, un domingo al mes, va a ser presencial. La duración es de 15 meses y tenemos 22 vacantes. Nos quedan muy pocas vacantes, así que aprovechen esta oportunidad para poder unirse a esta gran comunidad de oncólogos de posgrado Cayetano. La frecuencia es quincenal y como mencionaba, las clases presenciales son cada domingo, un domingo al mes, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y las clases regulares virtuales son sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos igual de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos tiempo para inscribirnos máximo hasta este 3 de marzo, o sea, nos queda muy poco tiempo para poder inscribirnos. La admisión es del 4 al 10 de marzo, que incluyen las entrevistas, la presentación de documentos, para luego dar pase el 24 de marzo al 4 de abril al proceso de la matrícula. Y estaríamos iniciando clases este 7 de abril. Tenemos un descuento especial por haber participado en este webinar del 10%. Así que este descuento es válido únicamente hasta este 28 de febrero. Las personas que estén muy interesadas en poder potenciar estas habilidades, estas capacidades oncológicas a través de la investigación y la docencia, tienen la oportunidad de acceder a este descuento que lo tenemos hasta el 28 de febrero. Si desean más información y muy detallada, no duden, por favor, de contactar a nuestra asesora comercial María Yuribilka.
este QR es para contactarla directamente a través de su WhatsApp y tienen también su correo electrónico. Yo les voy a compartir por acá también el brochure para que lo tengan ustedes a través del chat. Se los estoy enviando en este momento. Me confirman todos si por favor les ha llegado por interno con éxito. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Ahí está el brochure en caso necesiten una información más amplia y en caso necesiten una información más detallada. No olviden en contactar a nuestra asesora de esta maestría. Lo que tenemos aquí. Sí, bien, doctor Rojas, perfecto, gracias por la aprobación. Correcto. Sin más que agregar, no sé si el doctor Rojas, la doctora Vidaurre quisieran agregar algunas palabras finales para poder despedirnos de todos nuestros asistentes de este webinar. Muchas gracias. Empieza, doctor José Luis Rojas, tus palabras finales. Y en realidad, primero gracias por el espacio, por poder hablar de estos temas que a veces son un poco pesados hablar de números, pero que en realidad son los que utilizamos para las decisiones y las acciones, ¿no? Entonces, y en realidad investigar es generar información útil. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? La maestría creo que está orientada a esa lógica, para que nuestras intervenciones sean lo más eficientes y efectivas posibles. Así que a los que estén interesados y se sumen al grupo, bienvenidos. Y los que no, nos encontramos en cualquier oportunidad porque al final la idea es tener una red de colaboración para el manejo y control del cáncer. Gracias, Tatiana, por la invitación, permitirme estos minutos y nos estamos viendo. Gracias, José Luis. Siempre un gusto tenerte en esta plataforma y siempre promoviendo la prevención y control del cáncer. Gracias a todos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a los dos y gracias a todos los asistentes al webinar. Y no se olviden de visitarnos en la página web posgrado.cayetano.edu.p. Ahí tienen el brochure, tienen el contacto de la asesora comercial. Tenemos todos los canales para poder atenderlos y darles la bienvenida a la comunidad de oncólogos de Posgrado Cayetano. No olviden inscribirse. Hasta pronto.